Entonces, viendo el tema de este estudio, nosotros estamos con el tema de edificando sobre bases buenas. ¿En qué vas a basar tu vida? Estas creencias son fundamentales porque estas son las creencias que te van a guiar en la vida. La Biblia dice en la sana doctrina, en nuestro versículo lema para esta serie de estudios, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Uno de los objetivos de tener buenas bases doctrinales en tu vida no es solamente para fortalecerte a ti mismo, es también para que tú puedas enseñar a otras personas. Cuando tu vecino te pregunta, pero vecino, ¿por qué, viendo tu situación, por qué no estás reaccionando con pánico, con preocupación? Yo estaría hecho pedazos en tu posición. Yo estaría metiéndome al pánico si estuviera en tus zapatos. Y tú puedes explicar la confianza, la certeza que tú tienes con tu relación con Dios, tu Padre, que te cuida, que te provee y un montón de otras cosas acerca de la fe. Poder exhortar y refutar a los demás es una de las razones principales por qué estudiar la doctrina. Jesús hizo una pregunta a sus seguidores una vez durante su ministerio. La pregunta era lo siguiente: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Voy a hacerles una pequeña prueba esta mañana. A ver, ¿cuántos saben de Jesús? El Dios Hijo. Voy a hacerles unas preguntas y ustedes pueden responder con si es cierto, no es cierto. Ya, a ver si pueden reconocer la mentira y la verdad. ¿Sí? Por ejemplo, muchos enseñan que Dios Hijo, es decir, Jesucristo el hombre, comenzó a ser Dios Hijo en el momento de su bautismo. Que cuando el Espíritu Santo, recuerda en ese momento, con Juan el Bautista le bautizó a Jesús y descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. En ese momento Jesús recibió su divinidad. ¿Verdadero o falso? No hay nadie que dice verdadero. ¿Están seguros? Deberían estar seguros. Bien, falso. Ya. ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que Jesús y Satanás fueron hermanos. Son hermanos, dos hermanos que están en una pelea eterna. El bueno y el malo. ¿Falso o verdadero? Antes de nacer en Belén, en ese pesebre que nosotros celebramos en la Navidad, Jesús era hijo de Dios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Jesús, dice la Biblia, que es el engendrado del Padre. Jesús es una creación, entonces es la primera de las creaciones de Dios Padre. Ahí sí como que tenían que pensar. La Biblia dice que es engendrado, entonces es Jesús la primera creación de Dios. Falso, muy bien. Vamos a ver que hay muchas creencias aquí en el mundo acerca de quién es Jesús. Y aun cuando Jesús caminaba sobre la tierra, había varias opiniones. Pueden ver que en judaísmo, hoy en día, ellos dicen que Jesús fue un maestro, un excelente maestro a seguir. Él enseñaba el Antiguo Testamento y era un excelente maestro, un intérprete, pero nada más. Un hombre sencillo y sabio, pero nada más que un hombre. En Islam, ellos predican que Jesús, y le reconocen que Él existió y todo, y dice que Él era uno más de los profetas de Dios.
Y un profeta excelente, un profeta que debe ser adorado, admirado y todo, pero no era ni el primero ni el último de los varios profetas de Dios. En hinduismo dicen que Jesús fue un santo más. Los hindúes tienen miles de dioses y algunos de ellos reconocen que probablemente Jesús fue un dios de los miles de dioses que ellos adoran. Es un dios más. Y hasta en la India hay los que adoran a Jesús al lado de los otros varios dioses que han elegido adorar. En la nueva era, es decir, esa mezcla de todas las religiones del mundo, en esa nueva mentalidad, en esa nueva era, ellos dicen que Jesús fue simplemente un buen ejemplo a seguir. Le admiran a Jesús y dicen que fue el mejor maestro y fue el mejor que vivió en esta tierra y tenía una ética muy buena que debemos nosotros hacer lo que él hacía, seguirlo a su ejemplo. Pero hasta ahí llegan. Y hay ¿qué dicen las sectas? Hay dos sectas principales en nuestro medio que vemos a diario porque se asoman en nuestras puertas. ¿Sí? Principalmente tenemos los mormones. Los mormones, ellos creen que Jesús fue el hermano espiritual de Satanás. Que en el tiempo pasado, en la eternidad pasada, en algún momento, Dios Padre decidió literalmente engendrar de una diosa, de una otra diosa, a Jesús. Nació Jesús y nació Satanás como hermanos. Y los dos hermanos se opusieron y están en una batalla continua. Uno es el hermano bueno y el otro es el hermano malo. En los testigos de Jehová, ellos aseguran que Jesús fue la primera creación de Dios. Por eso hay que tener cuidado en escuchar las palabras que usan otras personas. En los testigos de Jehová, ellos también dicen que Jesús fue el Hijo de Dios. Pero cuando ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, ellos están hablando de que literalmente es el Hijo de Dios, engendrado, nacido del Padre. Que Jesús tuvo un inicio, que era en el inicio solo Jehová. Y Jehová, para poder proveer para el mundo, creó Jesús y el Espíritu Santo, como dos creaciones aparte, muy parecidas a Él, casi iguales con Él, pero creó Jesús y el Espíritu Santo para servir aquí en esta tierra. Tampoco es lo que la Biblia apoya. Cuando Jesús hizo esta pregunta en Mateo capítulo 16, ahí vamos a ver cómo respondieron sus discípulos. Porque esto no es una cuestión moderna. También desde la vida física de Jesús aquí en la tierra, ha habido personas preguntándose, ¿quién es Jesús? En Mateo capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. En el tiempo de Jesús la gente no sabía qué hacer con este hombre, que hacía milagros, predicaba la palabra de Dios. Entonces algunas teorías se lanzaron. Algunos dijeron, es Juan el Bautista, se resucitó. Otros decían, es uno de los profetas del Antiguo Testamento, regresado de la tumba. Es de Isaías, otra vez predicando con nosotros, porque solo Isaías y esos profetas grandes hicieron tantos milagros. Algunos otros decían otros profetas, y habían argumentos de quién mismo sería Jesús. Pero Jesús de ahí les pregunta a sus seguidores, a sus discípulos, en versículo 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16, ahí vemos una respuesta, y la respuesta acertada por Simón Pedro.
Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Pedro entendió, viéndole a Jesús, entendió. Jesús era algo único. Jesús era lo prometido. Era el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Era el Cristo, el Salvador, el Redentor, significa esa palabra, Cristo. Pedro entendió, y cuando él entendió, cuando él declaró, tú eres Cristo, Jesús le dijo, sobre esa piedra, usó un juego de palabras, porque el nombre Pedro significa piedra. Entonces dijo, tú eres Pedro, y sobre esa piedra voy a construir mi iglesia. ¿Por qué? Por lo que Pedro había dicho. Por la confesión que él había hecho en declarar a Jesús como Cristo. Le apuntó a Pedro y dijo, sobre esa declaración voy a construir mi iglesia. Sobre esa declaración de fe, tú has dicho la verdad y tú sabes quién soy. Pero les hizo callar a sus discípulos, porque si ellos hubieran ido por todos los pueblos a declarar quién era en ese momento tan temprano en su ministerio, el plan de Dios no se hubiera llevado a cabo en el tiempo que debía tomar para ir a la cruz. Entonces, nosotros podemos entender que Dios tiene, parte de Dios es Dios Hijo. Parte de la Trinidad tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerdan, un solo Dios, pero en tres personas. La única manera para describirlo, y recuerden que ya cubrimos esta realidad, porque no hay cómo comparar Dios el Creador con ninguna parte de su creación. No hay nada como Dios. No hay nada como Dios. El huevo no es como Dios. El agua no es como Dios. Hay tantas cosas que yo he leído y he oído que la gente tratando de explicar cómo es la Trinidad. Dicen que el sol es como Dios. El calor es como el Espíritu Santo, los rayos como el Hijo y el sol mismo como el Padre. No tiene realmente paralelo Dios. La única manera de entender, porque no podemos en nuestra mente limitada comprender la doctrina de la Trinidad, pero podemos entender el concepto de la Trinidad, tal vez con este pequeño dibujo, reconociendo que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, Dios Padre no es Dios Hijo. No tenemos un solo Dios con tres caras diferentes, que se muestra esta cara de Jesús cuando le conviene, muestra la otra cara de Padre cuando le conviene, y es el Espíritu Santo en cambio cuando le conviene. No es un solo Dios con tres caras, o un solo Dios que tiene esquizofrenia. ¿Sí? Es un Dios hecho de tres personas, es una sola esencia, una sola sustancia, pero tres personas distintas. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero todos los tres son Dios. Dios es tres en uno. Y hay varios pasajes en la Biblia donde revelan las tres personas de la Trinidad en el mismo momento. En la semana anterior vimos uno, y esta semana les voy a mostrar otro. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, de Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Porque hay muchas personas en este mundo que te van a decir que no existe la Trinidad. Los testigos de Jehová, si llegan a tu casa y si tú abres la puerta a ellos, te van a intentar convencer de que Padre, Hijo, Espíritu Santo no existe. Dios no es Trinidad, no puede existir en Trinidad, es solo Jehová. Pero tú puedes abrir tu Biblia y abrir a este pasaje y mostrarles, pero aquí están, Padre, Hijo, Espíritu Santo, al mismo tiempo y distintos y separados. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, es en el momento del bautizo de Jesús. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces, en esta misma escena vemos las tres personas de la Trinidad trabajando en conjunto. Porque no es que a veces el Hijo hace lo que le da la gana y el Padre se enoja porque hay divisiones. Son un solo Dios. Actúan en unidad perfecta todo el tiempo. Jesús se restringe y es obediente al mandato del Padre, la cabeza. Y el Espíritu solo hace la voluntad del Padre. Todo el tiempo. No es que hay divisiones dentro de la Trinidad. Pero podemos ver cómo trabajan juntos pero distintos en un solo pasaje. Tan pronto como Jesús, Dios Hijo, fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo. Entonces aquí estaba Jesús en el agua, la paloma sobre su hombro, me imagino, o sobre su cabeza, no sé dónde se posó. Y de ahí una voz del cielo. ¿De dónde venía la voz? De Dios Padre. Entonces, en un solo pasaje, como vimos en la semana anterior, otro pasaje, ahí hay varios pasajes de la Biblia donde se ve la actividad de las tres personas, siempre trabajando en armonía perfecta. Pero no adoramos tres dioses, son un solo Dios, hecho en tres personas. Pero, ¿qué hacemos entonces? Y este pasaje es tan importante que quería darles a ustedes también las citas, porque esta historia del bautismo de Jesús es una de las pocas cosas que aparece en los 4 evangelios. ¿Recuerdan los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 evangelios. 4 veces la historia de Jesús es contada en la Biblia, de 4 perspectivas diferentes. Es como leer el comercio, el diario, no el extra, cualquier que no sea extra, el norte y el periódico de Cayambe, no sé, pero es como leer 4 cuentos de diferentes perspectivas del mismo hecho. Porque la llegada de Jesús es tan importante para la historia del ser humano. Valía contar de todos los aspectos posibles para poder analizar y entender. Y hay muchas cosas que se repiten entre Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan como que hizo su propio camino, su propia perspectiva. Y hay muy pocas cosas que vemos la misma historia, el mismo cuento en los 4 evangelios. Pero esto es uno de ellos. Entonces, si tiene un lugar en el margen de la Biblia o algún lugar para escribir, estos otros 3 citas. Marcos 1, 9 a 11. Lucas 3, 21 a 22. Y Juan 1, 32 a 34. El bautismo de Jesús fue un momento tan crítico, tan importante para la historia de Jesús. La revelación de la Trinidad, ahí, que es repetido 4 veces en el Nuevo Testamento. Y todos los evangelios revelan esta misma historia. Vemos que Dios es en verdad 3 en 1.
Pero hoy queremos enfocarnos en el Hijo. Y la primera cosa que nosotros tenemos que entender es el hecho de que se llama el Hijo. No significa que fue creado por Dios. La Biblia le llama de engendrado por Dios. Pero Dios no es como el ser humano. No es que Jesús en algún momento tuvo que nacer de una mujer. El Dios Hijo en algún momento tuvo que nacer de una mujer. En la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, existía Dios en la forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por toda la eternidad Dios ha sido lo mismo. No ha cambiado. No creó a Jesús en ese momento y creó Dios Hijo, cuando en el Antiguo Testamento era solo Jehová. Él siempre ha existido. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pilas ahí una nota ahí. Cuando los mormones vienen a la casa y traen su traducción de la Biblia, ellos que han sacado su propia traducción, la nueva versión mundial se llama, y tú ves a este versículo, vas a ver cómo ellos han ido cambiando el texto de la Biblia para la conveniencia de ellos. Porque si tú lees este versículo, en la nueva traducción mundial, es la traducción no reconocida por la iglesia cristiana, sino solo por los mormones, esa traducción dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era un Dios. Hay una gran diferencia entre decir el Verbo era Dios y decir el Verbo era un Dios. Una gran diferencia en esas pequeñas dos letras, ¿no es cierto?, de que conforman un. Pero la Biblia es clara que Jesús, el Verbo, Dios Hijo, tiene ese nombre Verbo porque es Dios el Padre hecho acción. Cuando Dios Padre actúa, cuando Él tiene su voluntad de actuar, de hacer algo en este mundo, siempre desde la eternidad pasada ha mandado por esa acción por medio del Hijo. Por eso le dan el nombre el Verbo, porque el sustantivo es Dios Padre. Él es el que manda, Él es el que decide, pero el que actúa siempre ha sido el Hijo. Y el Hijo siempre existía, y siempre estaba con Dios, y siempre era Dios. No llegó un momento en la eternidad pasada en que Dios Padre decidió engendrar el Hijo, y ahí estaba, llegó a existir. Siempre ha existido al lado del Padre. Es engendrado eternamente, es la doctrina. Jesús fue engendrado eternamente por el Padre, desde la eternidad pasada, y ahora yo sé, algunos de ustedes ya sus ojos ya están como que viendo las nubes, ya están como que esto ya acabo de explotar mi cabeza. ¿Cómo puede haber un Padre y un Hijo que existen eternamente en ese estado? Bienvenido al estudio de Dios, porque Dios no es como nosotros. Lo que podemos entender, no podemos comprender, pero por toda la eternidad Dios ha existido en esa forma, en armonía perfecta en la Trinidad, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Hebreos 1:2 dice: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Vemos que Dios Hijo tiene un papel especial, y siempre ha tenido un papel especial. El papel de ser el Verbo del Padre, es decir, la acción de Dios Padre. Y por medio de Dios Hijo, en otras palabras, por medio de Jesús, Jesús mismo era esa voz que habló: que haya luz, y había luz.
que haya un firmamento, y hubo firmamento. Que dijo que haya plantas, que haya mar, que haya tierra, que haya animales, que haya todas esas cosas, y hubo. Fue Dios Hijo que habló y que creó, que era el verbo activo en ese proceso de la creación. Podemos imaginar Dios Padre y su voluntad mandando, Dios Hijo, el verbo que hacía la acción, y el Espíritu Santo que estaba ahí involucrándose en todo ese proceso de la creación. Pero no vamos a adelantarnos al Espíritu Santo hasta la próxima semana. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Amén. Qué linda promesa es esa. ¿Quisieras tú un Dios medio que vacila, medio que se levanta una mañana de mal humor y otro día de buen humor, que es un poco variable, que es un Dios evolucionándose y creciendo y que sigue aprendiendo y cambiando de opinión? No, estaríamos fritos, literalmente fritos. Creo que Dios hubiera quemado la tierra hace milenio, hubiera perdido la paciencia con nosotros. Pero gracias a Dios es lo mismo ayer y hoy y para los siglos, para siempre. Siempre podemos, que Dios no cambia. Dios es lo mismo. El Dios que provee para ti hoy es el mismo Dios que va a proveer para ti mañana. Cuando tú ya pierdes tu trabajo y tú sabes, y ahora estás diciendo, ¿y ahora qué hago? Era Dios que te proveyó el primer trabajo. Es Dios que te va a proveer el segundo trabajo y el tercero y el cuarto durante toda tu vida. Es Dios que va a proveer, porque no cambia. Es lo mismo ayer, hoy y mañana. Siempre podemos contar con la presencia del mismo Dios en nuestra vida. Es constante, es firme, es una roca firme que no se mueve. Es el Hijo eterno de Dios, en quien hemos puesto nuestra confianza. Y es un Hijo activo. Ya vimos que uno de los nombres de Dios Hijo es el verbo. No es el sustantivo, no es el adjetivo, no es el adverbio. Y ustedes están diciendo, ya basta de lenguaje. Es el verbo, es el activo en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús es el que sostiene. Era el creador y también es el sustentor del universo. ¿Qué es lo que nos mantiene nosotros unidos como cuerpo? Cuando tú estudias la ciencia, sabes de qué estamos hechos. Nosotros somos hechos, digamos a este nivel, somos hechos de partes del cuerpo, pero esas partes, todos reduciendo un poco más de detalle, tiene cada célula. Y cada célula de nuestro cuerpo está hecho de átomos. ¿Pero qué es lo que mantiene el átomo unido? ¿Qué es lo que mantiene el átomo unido? ¿Qué es lo que mantiene que todos esos pedacitos tan microscópicos que no se los puede ver? Pero ¿por qué no solamente se destruyen, se disuelvan en el universo? Porque hay un Dios que mantiene junto todas las cosas. Nosotros sabemos que la gravedad existe, ¿no es cierto? No tengo nada que pueda botar al suelo. Si yo tengo una hoja de papel y lo suelto, se va a caer, ¿no es cierto? Se cayó. Se va a caer. Sabemos que la gravedad existe, porque yo no puedo soltar y alcanzar a la estación espacial. ¿Sí? Pero ¿sabías que la ciencia hasta la fecha de hoy puede medir la gravedad?
sabe cómo trabajar dentro de la gravedad. Pueden ellos entender por qué, cómo funciona, por eso pueden mandar esas naves espaciales, pero no saben por qué existe. No saben qué es la gravedad. ¿Por qué dos cuerpos en el espacio se atraen? No es por campo magnético, nada de eso, es por la gravedad. Pero ¿por qué existe la gravedad? Ellos no pueden contestar esa pregunta. ¿De dónde viene la gravedad? ¿Por qué? No saben. Pero la Biblia nos revela algo muy importante. Es Dios Hijo quien sostiene todas las cosas con la palabra poderosa. Y de la misma forma, si Dios está sosteniendo el mundo, en el fin de los días, Él puede simplemente soltar el mundo. Y todos esos átomos se van a separar. Y se va a borrar toda esta creación. Y de la misma forma, el mismo verbo va a tomar todos esos átomos y crear una nueva tierra y un nuevo cielo. De la misma forma, porque Él es el creador y Él es el que también sustenta a esta creación. Pero es activo no solamente a nivel de todo el universo, ¿no? Estamos viniendo desde la perspectiva macro de todo el universo, y yo quiero traerle a este Dios Hijo a tu propia vida. En Juan capítulo 10, nosotros vemos que este mismo Dios Hijo es activo no solamente en crear y sustentar todo el universo. Es la razón porque la luna da vueltas a la Tierra y la Tierra da vueltas al Sol y el Sol da vueltas en la galaxia y todos esos conceptos muy grandes y muy amplios, pero es la razón porque es activo en tu propia vida. Él es activo. Mira Juan capítulo 10 versículo 26. Juan 10, 26. Vamos a retroceder un poquito. En versículo 25 dice: ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellos me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Jesús estaba revelando a estos fariseos, a estos hombres religiosos que eran los más inteligentes y nada ha cambiado. A veces son los más inteligentes de este mundo que se hacen los más necios en las cosas de Dios, porque ellos se acercaban y ellos le estaban desafiando. Ellos estaban desafiándole a Cristo. Y en versículo 24 dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Solo dilo, porque querían ya matarlo de una vez, porque era blasfemia decir eso. Y Cristo responde de esta manera: ustedes no me conocen, porque no son de mi redil. Nosotros somos la iglesia del buen pastor. ¿Saben quién es? La iglesia bíblica Buen Pastor de 1 de Mayo. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Por si acaso, no es David Meyer. ¿Sí? No se equivoquen, no se equivoquen. Nosotros adoramos al buen pastor. ¿De dónde sacamos ese concepto? De Jesús mismo. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen.
Jesús no es solamente activo en sostener este universo que nos rodea. No es el que solamente creó las montañas y el mar y toda la creación majestuosa que nos rodea, los animales y las plantas que nos fascinan. Él también te llama a ti personalmente. Él entra en tu vida y Él, como un buen pastor, llama. Y como una oveja oye la voz de su pastor y viene corriendo. Y las ovejas solo obedecen la voz de su pastor, no obedecen la voz de ningún otro pastor, ninguna otra persona. Siempre corren a la voz de su pastor. Así que Jesús, Dios Hijo, es activo no solamente en todo el universo, pero en tu propia vida. Y tal vez esta mañana tú puedes escuchar esa voz de tu pastor llamándote, porque Él quiere ser involucrado íntimamente en tu vida. Él quiere guiarte, Él quiere acompañarte, Él quiere mostrarte por dónde ir, dónde puedes encontrar agua refrescante, dónde puedes comer comida buena, dónde puedes refugiarte de tus enemigos, de los que te quieren derrotar. ¿Cómo puedes vivir tu vida? ¿Cómo puedes tener éxito? Él quiere guiarte como tu pastor, de una manera activa en tu vida, a diario guiándote por donde debes ir. Como una oveja sigue a su pastor. Y Él puede hacer eso porque no solamente es el Hijo activo en nuestras vidas, pero también fue un Hijo entregado por nosotros. Hasta la muerte en la cruz, Dios no pudo acercarse al ser humano de esa manera tan íntima, de esa manera tan personal, por el pecado que nos separa de Él. Fuimos nosotros separados de Él desde el huerto de Edén por el pecado de Adán, y de ahí con cada generación sucesivamente nos hemos metido más y más y más en el pecado. Ese pecado queda como una barrera entre nosotros y Dios, porque Dios es santo, es perfecto, y el pecado es sucio, roto, perverso y fuera de la voluntad de Dios. Entonces queda esa brecha entre nosotros que en nosotros mismos no pudimos cruzar. Por esa razón, Dios Padre mandó Dios Hijo a ser entregado por nosotros, a ser nuestro sustituto, para que podamos nosotros tener ese acceso a Dios Padre que nunca podríamos tener sin Él. En Lucas capítulo 18, versículo 32 dice: en efecto será entregado a los gentiles. Se burlarán de Él, lo insultarán, le escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Jesús estaba hablando de sí mismo en este pasaje. Él estaba diciendo, revelando a sus discípulos por qué tenían que ir a Jerusalén. Jesús no fue sorprendido cuando le arrestaron. No fue sorprendido cuando le colgaron en la cruz. No fue una tragedia sorpresiva o una cosa que le cayó a Jesús de sorpresa, inesperado o desesperadamente. Jesús sabía muy bien, por los 33 años que vivió aquí en la tierra, que desde su nacimiento vivía por un solo propósito, una sola misión: morir por toda la humanidad en una cruz. A eso apuntaba, a eso sabía que iba a hacer, y sabía que iba a ser entregado. Él se encarnó aquí en la tierra, tomó forma de ser humano, la divinidad unida con la humanidad, con el propósito de entregarse por nosotros, de sacrificar su propia vida, para que nosotros, por medio de ese sacrificio, que la ira de Dios que estaba dirigida a nosotros sea concentrada en Jesús,
en ese momento de sacrificio en la cruz, para que Él llevara nuestro castigo en sus propios hombros. En Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Dios Hijo vino a esta tierra en forma humana para ser entregado por nosotros. Fue entregado por nuestros pecados. Fue entregado por cada pecado que tú has pensado, tú has dicho y tú has hecho. Él pagó ese precio para que tú tengas el acceso al Padre, para que tú seas declarado justo delante de Dios. En la justicia de Dios, tú puedes vivir eternamente con Él, por lo que Jesús ya llevó el castigo que tú mereces. Cuando una persona es condenado a la cárcel por 5 años, sale de la cárcel después de los 5 años, ¿ya sigue siendo condenado? No, porque el precio fue pagado. De la misma forma, Jesús pagó el precio que tú merecías, pero tu cadena fue perpetua y eterna. Y Él pagó ese precio de muerte, la separación de Dios, por ti ahí en la cruz. Ese momento que murió ahí, cuando oscureció toda la creación, fue el momento en que Dios Padre dio la espalda a Dios Hijo, porque llevó todos nuestros pecados en sus hombros. Y ahora, por medio de esa entrega, Él puede ser mediador. Eso es lo más hermoso para nosotros. Es lo que nosotros venimos todos los domingos a regocijarnos en este hecho. Porque Dios, el Dios de este universo, el mismo creador, se ha hecho mediador entre el Padre y su creación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. No hay ningún intermediario entre nosotros y Dios. No hay ningún santo, no hay ninguna persona más en este mundo que ha vivido aquí en esta tierra, no importa cuán buena que sea la persona, que pueda ser un mediador entre nosotros y Dios. No podemos pedir a la Virgen María, no podemos pedir a Pedro, al apóstol Pedro, ni a Pablo, ni a ningún otro santo, que ellos intercedan por nosotros. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador. Un solo que ha muerto en la cruz por toda la humanidad. Un solo puente entre nosotros y Dios. Los budistas, por tanto, que buscan por diferentes dioses, nunca van a encontrar un mediador. Porque hay uno solo. Los musulmanes, por tanto, se esfuerzan en su religión. Nunca van a llegar a Dios porque no han encontrado el único mediador. Alá no es el mediador. Buda no es el mediador. No hay ningún otro mediador entre el ser humano y Dios, más allá del que se hizo ser humano y Dios, Jesucristo mismo. Él es nuestro mediador. En Gálatas capítulo 3, versículos 22 y 26, dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. En versículo 26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Cristo es nuestro mediador. Él creó la tierra. Él nos creó a nosotros. Y Él es activo en sostenernos, en proveer y hacer que todo este universo funcione. Pero no solamente eso, Él no se quedó en el cielo, se hizo hombre para poder ser entregado por nosotros.
Y al ser entregado se hizo mediador por nosotros, para nuestro Padre, para unirnos por toda la eternidad con Dios, para que nosotros tengamos la seguridad de nuestra salvación, que no se basa en nuestras obras, no se basa en que somos buenas personas, se basa en la obra de Dios Hijo, el Salvador de este mundo, Jesucristo, hombre y Jesucristo Dios, el engendrado de Padre, eternamente nuestro Salvador. Nosotros podemos regocijarnos en la doctrina de Dios. ¿La doctrina es aburrida? No, pues es esencial. Es lo que determina el futuro de toda nuestra vida. Es lo que determina cómo vamos a vivir. Porque si Jesús es tu Señor y Salvador, si tú eres una de sus ovejas que oyes su voz, vas a cambiar el ritmo de tu vida. Vas a cambiar la manera de vivir. Vas a cambiar las decisiones que tomas. Porque toda tu vida vas a ir a llevar conforme a la voz de tu pastor. Y Él te invita en esta mañana que seas parte de su redil. Él quiere que tú le sigas. Él hizo todo. ¿Vieron el ser humano aquí? ¿Qué tenía que ver con toda la historia? Nada. Dios ha hecho todo. Solo tenemos que nosotros recibir, aceptar, en fe, creer que eso es para mí. Personalmente para mí. Yo soy un hijo de Dios. Y le voy a seguir al Hijo con H mayúscula de Dios. Vamos.